Muy buenas tardes, muy buenos días a los colegas del otro lado del charco. Bienvenidos y bienvenidas a este que es el primer webinar del ciclo que desde Redipuc vamos a lanzar este año 2022. Este es un webinar especial porque es una especie de, una continuación de una conversación que quedó interrumpida en el Congreso, para quienes estabais en aquel momento presenciándola, y que no queríamos desaprovechar la oportunidad de volver a tenerles con nosotros a Jorge Martínez, a Nacho Padilla, a Cristina Rodríguez y a Alejandra Chacón, que se ha puesto enferma y siente mucho no poder estar aquí hoy con nosotros. Pero en cualquier caso, pues nada, vamos a escuchar a nuestros ponentes que tienen muchas cosas que contarnos en relación con este tema que nos convoca, que como siempre comentamos, Redipuc es una red de investigadores en publicidad, pero somos académicos, que queremos estar muy conectados con la profesión y particularmente con los profesionales que conectan con el espíritu de la red. Somos una red de investigación crítica de la publicidad, entonces nos interesa mucho escuchar las voces de la gente que creemos que sintoniza con esta que es nuestra filosofía, ¿no? De ir un poco más allá de una investigación instrumental de la publicidad para preguntarnos por lo que está, o sea, por lo que no se ve, por la trastienda y por los efectos de la publicidad, ¿no? Así que, bueno, sin más dilación voy a dar paso a Mariluz Fernández, que es secretaria de Redipuc, profesora en la Universidad Autónoma de Querétaro, México, y que ella va a ser quien va a actuar hoy como moderadora de este webinar. La idea es que el webinar, las exposiciones de los ponentes, después den el paso al coloquio con todos ustedes. Así que bienvenidos y bienvenidas y una vez más gracias por sumarse a las iniciativas que organizamos desde Redipuc. Vale, pues muchas gracias, Marta. Y bueno, bienvenidos a todos. Estaba revisando un poco el pool de todos los participantes y veo que hay gente, pues también de Colombia. Por allá veo incluso a Susana de Andrés, que está conectada con un grupo de colegas desde Colombia. Bienvenidos todos, de México, obviamente de España y de otros países. Sean todos bienvenidos, como decía Marta, a este primer webinar del ciclo de seminarios que tendremos a lo largo de este 2022. Y sin más dilación, bueno, pues voy a presentar a nuestros ponentes. Voy a comenzar con las damas y voy a empezar por Cristina Rodríguez. Cristina Rodríguez, ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con posgrados en Marketing Digital, un Power MBA en Marketing Digital y también con un posgrado en Dirección de Empresas de Comunicación. Ella lleva más de 30 años de experiencia dentro del sector de las agencias de medios. En algunas de las agencias dentro de las que ha trabajado es HDM, en Havas Media, que actualmente pues, trabaja en Webmaker como directora de operaciones. Esta es una agencia de WPP. También Cristina ha trabajado con cuentas internacionales como Burger King, Colgate-Palmolive, Huawei, AXA, Netflix, General Mills, entre otros. Y bueno, también ha estado en el área docente como profesora colaboradora con la AM. Ahí, Cristina, me dirás qué es AM después porque yo ahí no lo ubiqué, en el curso superior de medios. ¿Vale? Sí. Bien, presento también a Jorge Martínez. Jorge Martínez es un diseñador y publicitario con un fuerte compromiso social.
Fue socio fundador de Germinal Comunicación, donde ejerció como director general creativo durante 15 años, desarrollando proyectos por los que ha conseguido numerosos premios y reconocimientos en diversos festivales como el Sol, el Festival Iberoamericano de Publicidad, Intercontinental, Advertising Cup, el Club de Creativos, el Art Directors Club of Europe, y también en los premios a la eficacia publicitaria, los premios EFI. Ha impartido conferencias y charlas, así como cursos de creatividad en diversas universidades españolas, y dentro de su filmografía, pues, que incluye títulos como Minera, The Perfect Protein, Comer Conocimiento, Nómadas, Un juego llamado Esperanza, La guitarra vuela, Cocinar belleza, o Detrás. Ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales de cine, como el Festival de Cine de San Sebastián, el Iberoamericano de Huelva, el Latin Beat Festival de Tokio, el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el Sport Film Festival, bueno, entre otros. En la actualidad, Jorge está centrando su labor en el contexto de la comunicación y la innovación social, desarrollando proyectos e ideas transformadoras para organizaciones y entidades como Oceana, Save the Children, Rescate Internacional, Fundación Vicente Ferrer, Fundación Fútbol Club Barcelona, Fundación Mafre, Fundación Princesa de Girona o Médicos Sin Fronteras, para quien ideó y desarrolló el proyecto Pastillas contra el Dolor Ajeno, que ha sido elegida por el Club de Creativos en España como la mejor idea de la última década. Es socio fundador de HELP, Ideas Buenas, colectivo formado por profesionales de la creatividad publicitaria, con las que se están generando ideas para la puesta en valor de la ciencia y la financiación de proyectos de investigación médica y científica. Y finalmente, bueno, pues también les presento a Nacho Padilla. Nacho es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, también por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como redactor en McCann Erickson y como director creativo en Contrapunto BBDO. En 2010 funda Viernes, que es un estudio que aplica la creatividad a proyectos de movilidad sostenible, administración pública, tercer sector, responsabilidad social empresarial y economía e innovación social. En 2016, Nacho deja Viernes para asumir la dirección creativa del Ayuntamiento de Madrid, y desde mayo del 2020 es el director creativo del Ayuntamiento de Barcelona, en un momento en el que, como señala el diario El País, pues las ciudades más que nunca necesitan ganarse la confianza y volver a enamorar a ciudadanos y viajeros, por lo que la imagen y las campañas institucionales son una parte crucial de la estrategia de reactivación urbana. Bienvenidos a todos. Muchas gracias de nueva cuenta por participar en este webinar. Y bueno, pues el objetivo de la mesa pues es reflexionar sobre el valor que aportan la publicidad en general y la creatividad al cambio social, por lo que quisiera comenzar con una pregunta para todos los ponentes. Ustedes libremente pueden decir quién quiere responder primero, que sería si podemos decir si el valor el valor que las causas sociales el valor de las causas sociales se está incrementando en las aportaciones de las ideas creativas, y también por parte de la estrategia publicitaria dirigidas ambas para el cambio social. ¿Quién quiere comenzar? Jorge. Ahora, me ha tocado. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, y un placer estar otra vez hoy con vosotros y retomar efectivamente esta charla, esta ponencia que arrancamos antes, bueno, en el 2021 realmente, y que no pudo llevarse a cabo por problemas técnicos. A ver, es una pregunta, o sea, digamos, desde el punto de vista personal, mi convicción es absoluta. Sí, la publicidad tiene esa capacidad, digamos, de como plantear un poco la cuestión de ayudar, de contribuir a esa transformación social. Yo, más que publicidad, no soy muy amigo, digamos, de las disciplinas. De eso soy bastante enemigo, de
de esa manía que tenemos, digamos, por catalogarlo todo con disciplinas. Yo me considero un tío bastante interdisciplinar o con una visión, digamos, de mi trabajo muy interdisciplinar. Creo que además una de las cosas más maravillosas que tiene mi profesión es que me permite colaborar con profesionales, con perfiles, con disciplinas muy diversas, y eso lo que hace siempre es enriquecer las ideas, los proyectos. Entonces, yo creo que más que de publicidad me gustaría hablar de ideas, ¿no? Yo creo que son las ideas, en realidad, las que contribuyen a esa transformación social y a eso que llamamos creatividad y que en realidad nos ha permitido, bueno, evolucionar como especie y evolucionar como sociedad, ¿no? Y esa creatividad pues se puede aplicar y puede venir de campos y disciplinas muy diversas, como decía antes, ¿no? Hay libros que han ayudado y han contribuido a transformar la sociedad, indiscutiblemente. Hay películas que lo han logrado, hay trabajos de diseño maravillosos que han conseguido realmente un enorme impacto y una enorme transformación social. Hay tecnologías también que lo han conseguido y lo consiguen. Y, por supuesto, hay el lenguaje publicitario como una disciplina, como un sector más, pues también lo puede conseguir, ¿no? Además, la publicidad es cierto que tiene la ventaja de lo que decía antes, de poder mezclar, ¿no? Y unir distintas disciplinas. Eso creo que nos da una cierta ventaja, ¿no? O yo así lo veo con respecto a otras disciplinas que son como más férreas, ¿no? Están más encorsetadas. Yo lo importante, en mi opinión, no es la disciplina de la que se trabaja. Yo es cierto que trabajo en el ámbito de la comunicación publicitaria, pero también es cierto que de una manera muy poco convencional, porque como tú bien decías, Mariluz, pues a veces esas ideas se acaban convirtiendo en un producto, un analgésico, como fueron Pastillas contra el dolor ajeno. A veces es un documental o una película, a veces es un evento. O sea, no soy para nada en ese sentido un publicitario convencional, obsesionado con los soportes publicitarios convencionales, sino que a mí lo que me interesa es el reto de generar ideas que sean capaces de sensibilizar, que sean capaces de transformar, que respondan a una estrategia siempre, porque creo que es muy importante también poner en valor lo estratégico, y digamos, esas ideas luego se acaban convirtiendo en cosas muy diversas, siempre lógicamente con ese objetivo de comunicar, ¿no? de alcanzar a un público y de ser capaces de generar un cierto diálogo, ¿no? Pero bueno, como decía, no creo que sea tan importante la disciplina desde la que se trabaja, sino la actitud. O sea, yo soy muy pesado con estas cuestiones, pero me parece que al final lo importante es la actitud, ¿no? de aquel que decide intentar transformar y mejorar su entorno y la sociedad con las ideas. Eso es lo que creo que hay que poner en valor, lo que creo que hay que cultivar y lo que creo que hay que animar, ¿no? A la gente a que intente transformar realmente la sociedad. Y cada uno que lo haga, lógicamente, desde su posición profesional, ¿no? Llámese como se llame. Yo lo intento hacer cada día desde la mía, que es la comunicación publicitaria, que es cierto que nos permite, y la publicidad tiene esa ventaja, nos permite trabajar con medios, bueno, que antes eran masivos y que ahora cada vez son menos masivos, en el sentido de que esa fragmentación, digamos, en la que vivimos hoy, pues cada vez convierte esos medios en menos masivos, pero sí es cierto que esas ideas, a través de medios, pues tienen la posibilidad y la capacidad de poder viajar y de poder alcanzar a mucha gente, ¿no? Y eso siempre es interesante, pero eso me lleva como a la pregunta de en realidad qué entendemos por transformación social, ¿no? Porque es una frase, ostras, muy grandilocuente, ¿no? Quizá demasiado grande, ¿no? O sea, ¿qué es transformar la sociedad? ¿Es mejorar la vida de la gente? ¿Es hacer que la vida de la gente sea más fácil? ¿Es salvar vidas? ¿Es hacer que las ciudades, por ejemplo, sean más habitables, sean más humanas? ¿Es que los pequeños comercios no desaparezcan? ¿Luchar por los derechos de infancia? Bueno, yo creo que tenemos innumerables retos como sociedad, algunos más ambiciosos, más complejos, otros más asumibles desde nuestra condición, digamos, de pequeños ciudadanos, ¿no? Y yo lo que creo es que hay un momento como muy interesante, ¿no? Que nos permite, por lo menos desde nuestra profesión, desde nuestra disciplina, digamos, poder convertir en aliados a terceras personas, ¿no? A marcas, a entidades, a corporaciones, a fundaciones, a organizaciones del tercer sector, que son las que realmente creo que tienen la capacidad real de poder implementar esas ideas y convertirlas realmente en poderosas herramientas de transformación. Yo creo que las ideas por sí mismas creo que tienen muy poquita capacidad de transformar, ¿no? Es decir, Pastillas contra el dolor ajeno, que es una campaña que todo el mundo conoce, seguramente es la campaña que en mi caso, como ser humano,
me puso en una posición profesional nueva, desconocida para mí, que es entender que mi trabajo tiene esa capacidad real de ayudar a transformar, de ayudar a salvar vidas humanas en manos de una organización como Médicos Sin Fronteras. Sin Médicos Sin Fronteras, esa idea, digamos, no hubiera llegado a ningún sitio, ¿no? En el sentido de sin Médicos Sin Fronteras, sin lo que es la industria, todo el sector farmacéutico, la farmacia, la distribución. O sea, al final esas ideas necesitan de alguna manera imperiosamente de involucrar a mucha gente que no solo las haga grandes, sino que permita de alguna manera que esas ideas que lanzan una promesa en realidad se puedan hacer efectivas, ¿no? Pastillas tenía el objetivo de recaudar fondos para diagnosticar y tratar enfermos olvidados. La idea, lo que tuvo es la capacidad de generar mucha notoriedad, de que la sociedad de alguna manera tuviera conocimiento de una problemática que desconocíamos hasta ese momento, ¿no? Dato escandaloso de que 8.000 personas mueren cada día por no tener acceso a un medicamento que existe. Y sobre todo MSF es quien tiene la capacidad real en el terreno de poder diagnosticar, de poder tratar, pero sin toda esa colaboración, digamos, de la industria, o sea, del sector farmacéutico, de la distribución farmacéutica, incluso de la administración, porque tuvieron que apoyar la iniciativa para permitirnos vender un placebo en farmacias. Esa idea no hubiera valido para nada, ¿no? Eso tiene que ver también mucho con la eficacia, que al final nos olvidamos, ¿no? Cuando hablamos de creatividad, de ideas, de publicidad, parece que nos dejamos cegar muchas veces por la espectacularidad de la creatividad. Y yo creo que no podemos perder de vista nunca que los que nos dedicamos a esto nos dedicamos a conseguir objetivos. Y si nuestras ideas, nuestros proyectos no alcanzan esos objetivos y no son eficaces, por muy creativas que sean nuestras ideas, serán ideas fallidas y no valdrán para nada. O sea, la creatividad bien, es maravilloso intentar de alguna manera generar ideas nuevas, ideas innovadoras, pero no olvidar nunca que trabajamos para conseguir unos objetivos y que es esa eficacia y esa consecución de objetivos lo que hace esas ideas grandes. Gracias, Jorge. No sé si Nacho, Cristina, ¿quieren comentar algo? Nacho, te lanzas y me dejas a mí al final. Como quieras. Bueno, si quieres, pues entre yo. Es que no sé si quieres dar contrapunto a Jorge o lo doy yo desde otro punto de vista. Que sí. quizá... Vale, pues yo estoy... Mira, una cosa con la que estoy de acuerdo con Jorge es que al final nosotros, como profesionales de esto de la comunicación, buscamos la eficacia y casi siempre trabajamos para otros, ¿verdad? Con mayor o con menor satisfacción personal en el camino. Yo sí que creo que nosotros, con la gente de la comunicación, las agencias, somos agentes sociales importantes y tenemos un compromiso, yo creo que con nosotros mismos, pero también con la propia sociedad y con nuestros propios clientes y anunciantes. Tenemos un compromiso de que tenemos que modular y amplificar estos cambios y comportamientos que la propia sociedad está exigiendo, porque yo creo que aparte de que seamos amplificadores e impulsadores de lo que alguien quiere contar, es que también tenemos que ser un poco los que modulemos y demos voz a lo que la sociedad está exigiendo, ¿no? O sea, creo que hoy en día tenemos también una labor muy importante de clientes, esas marcas que no son solo medios en sí mismos, sino que esas marcas también se sumen y sean de verdad activas en hablar con sinceridad, con transparencia, con convencimiento de todos estos temas que nos están interesando a cada uno de nosotros, de la diversidad, igualdad de oportunidades, sostenibilidad, políticas antifraude, protección de datos, privacidad. O sea, hay muchas cosas en las que nosotros tenemos un rol muy, muy importante y bueno, creo yo que puede ser lo suficientemente importante como para dedicar recursos también profesionales a ellos, ¿no? O sea, yo por introducir un poco de dato, que parece venido como la de medios, pues justo en este periodo que llamamos post-COVID, pero que no nos deja nunca, parece que es como el día de la marmota, habíamos hecho un estudio global entre gente de la generación Z, es un estudio que elabora Audience Origin, que es una de las compañías de investigación y de data, y lo que hemos detectado es que esta generación Z, que son también estos impulsadores y amplificadores brutales de estos cambios sociales, porque es la gente que hoy en día está trabajando con la tecnología a un clic, a un dedito, ¿no?
hemos descubierto que esta gente están hiper preocupados en temas como educación, como cambio climático, como el cuidado de la salud, como polución, como la economía de su entorno más cercano, de su mercado más sostenible, con los derechos humanos, con la libre expresión. Y están preocupados, os estoy hablando de una generación Z que entre el 33 y el 41% declara una enorme preocupación por estos temas. O sea, esta gente nos está pidiendo un mundo mejor, o está pidiendo, se está autoexigiendo un mundo mejor, ¿no? Y no entonces es un mundo mejor para todos. Entonces, ostras, es una gente que tiene mucho poder hoy en día, que puede hablar y amplificar más que les importa rapidísimamente, como estamos viendo en los medios sociales, que puede apoyar asuntos que les interesan y que les preocupan, que puede iniciar movimientos y que creo que desde a lo mejor la publicidad más convencional debemos de preocuparnos en poner un poquito más de foco, ¿no? en esto que se nos viene, no solo en los contenidos, sino también en la forma como los estamos transmitiendo. Y yo creo que nosotros como profesionales y en las agencias estamos poniendo un empeño en que todo esto cale también en las marcas y en los clientes con los que trabajamos, ¿no? Y darles un poquito de estas herramientas para que puedan evaluar sus propias prácticas, a ver si realmente están llegando y hablando de lo que... y en la forma y dónde la gente quiere escucharles, ¿no? Me toca. Sí, Nacho, Ya no hay más gente a quien echar balones fuera. Vale, bueno, yo recojo una cosa que ha dicho Jorge, que es qué entendemos por transformación social, ¿no? Porque es algo que puede ser tremendamente ambicioso y verdaderamente una transformación absoluta, acaba incluso con los principios de donde nace la publicidad o donde quiere alcanzar la publicidad. Yo creo que también, retomando un poco lo que decía Jorge, la publicidad, yo ahora mismo que me encuentro en la comunicación de instituciones públicas, muchas veces ves que la publicidad se queda corta o es solo una herramienta más dentro de lo que es la comunicación persuasiva o la forma de tener puntos de contacto con la ciudadanía o con el consumidor, etc. Yo creo que a estas alturas la publicidad es una herramienta más. Y yo y en el mundo de las ideas, que yo creo que también como Jorge, que es donde verdaderamente existe un campo de juego para la transformación. De hecho, las ideas y la creatividad cambian el statu quo, ¿no? Que es algo que la comunicación per se no, pero en cuanto metes creatividad es porque hay un problema que quieres solucionar o hay una situación que quieres cambiar, ¿no? Y lo buena o lo mala que será la idea será esa capacidad que ha tenido real de hacerlo, ¿no? Porque también decía Jorge que hay que ser, o sea, que somos, que hay que ser eficaces, si no es un brindis al sol o un viva Cartagena. Entonces, en ese sentido, yo creo, por ejemplo, generacionalmente que la publicidad, te hablo de un chico que creció en los 80, de un niño que creció en los 80, y la publicidad era una ventana a una sociedad nueva. O sea, lo que tú veías en los anuncios, yo qué sé, había un detalle, por ejemplo, en los anuncios en los 80 y en los 90, el reparto de las tareas del hogar, excepto marcas Carca y todas así, era algo que todavía no sucedía en la sociedad española. Pero tú tenías esa ventana para ver eso, por ejemplo. Y había perfiles de diversidad y corrientes un poco de cambio que se veían precisamente en la publicidad que se hacía en esos años. Quizá porque el tipo de profesionales que había ahí se estableció otra relación con el cliente, tenían otro background profesional y no sé, fueron unos años como muy sintomáticos, ¿no? Era una sociedad que estaba cambiando y la publicidad ayudaba a crear nuevos sentidos comunes, que yo creo que también es un poco el objetivo de la comunicación persuasiva o la capacidad que tiene el
espectro de capacidad que tiene la publicidad para ese cambio social es la creación de sentidos comunes, ¿no? Que te ponen en el disparadero, en la situación de efectivamente aceptar cambios o entender que las cosas pueden transformarse. Yo decía también que entendemos por transformación social, porque creo justo que en este momento estamos en una frontera hacia lo desconocido de cómo pueden cambiar las cosas, queramos o no. Es decir, el cambio climático y toda la retahíla de cambios que trae detrás, de sociales, de económicos, de todo tipo, geopolíticos, yo soy incapaz de imaginar cómo será el mundo. Yo siempre he tenido como la imagen de cómo será el mundo dentro de 20 años. No tengo ni idea ahora mismo. O sea, quiero decir, de hecho, incluso hay veces que tomas decisiones de decir, ¿dónde viviré yo cuando tenga 80 años? Lo mismo, esto está inundado. No voy a vivir a la Barceloneta, que lo mismo está debajo del mar. O sea, es que es ese tipo de cambios al que nos vamos a someter. Mi padre, que falleció con 95 años, me acuerdo que en los últimos años de su vida me decía que él había hecho un viaje absoluto mental desde que nació en un pueblo de Burgos hasta los 96 años, que ese fue su verdadero viaje vital. O sea, la sociedad que él vivió cuando era niño a la sociedad que él vivió cuando era anciano eran dos planetas diferentes, absolutamente. Y yo creo que nosotros estamos en esa frontera, bueno, multiplicada por 1000, porque creo que ahora mismo decir que la publicidad puede ser un eje de transformación social cuando la transformación necesaria es tan ambiciosa, quiero decir, que digamos, la publicidad ha sido como una herramienta del capitalismo de consumo, y ahora el capitalismo de consumo se encuentra en choque directo con las capacidades del planeta, ¿no? Entonces, que en muchos casos la publicidad debería ir en contra de los intereses de los anunciantes. Estamos en un momento en el que el planteamiento de estas cosas es verdaderamente complejo y se pueden sacar discursos muy alineados o continuistas, o algunos absoluta y completamente rupturistas. Es decir, a lo mejor para la transformación social te tienes que salir de la publicidad tal y como la entendemos y empezar a trabajar en comunicación persuasiva desde otros enfoques, o desde otros ejes, o desde otros emisores, ¿no? No sé, es complejo. Hablabais de la generación Z, yo que sé, ahora mismo está Extinction Rebellion, que es para mí es una de las mejores logos, identidades que se han hecho en los últimos años a nivel de diseño gráfico, y su discurso es absolutamente rupturista con todo lo que podamos estar hablando aquí. No sé, me parece que es hablaban, justo hablando de cambio climático, hablaban esta cosa que decían este filósofo que hablaba del hiperobjeto, ¿no? Que son estas cosas, ¿no? Estos conceptos que ocupan una dimensión espacial y temporal tan grande, tan transgeneracional, y del que formamos tanto parte que somos incapaces de verlos y de comprenderlos y de actuar en consecuencia, ¿no? Es como esa metáfora que decían que 10 ciegos rodean un elefante y tocando cada uno una parte del animal son incapaces de entender qué animal tienen delante, ¿no? Uno toca la trompa, otro toca la pata, al final no sé lo que tienen. Y yo creo que ahora mismo la transformación social es ese elefante que no sabemos ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación social? Con lo cual me parece, por eso cuando decía Jorge, eso digo yo, hostia, es que el tema es un melón que abrir que puedes llegar muy lejos, vamos, pero bueno, entiendo que... Sí, perdón. No, digo, por unir dos cuestiones que habéis abordado tú y Cristina, o sea, creo que la publicidad, en cierta forma, siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Creo que así debe ser. La buena publicidad siempre es aquella que sabe entender, sabe tomar el pulso a la sociedad. En la medida en que esos datos que tú has aportado, Cristina, que me parecen maravillosos, ¿no? Que la sociedad sea cada vez más comprometida, cada vez más exigente, cada vez más solidaria y más consciente de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, creo que es una grandísima noticia, es la gran noticia, digamos, de ese estudio. Creo que la publicidad
debe de alguna manera ser fiel a esa digamos, personalidad solidaria o comprometida que tiene la sociedad. Yo me pasa un poco como a Nacho. O sea, el gran problema aquí es que en general en publicidad mayoritariamente trabajamos para las marcas. Y yo desconfío bastante de las marcas. O sea, desconfío de las marcas no por nada, sino porque la experiencia lo que nos dice es que las marcas, básicamente en la última década además, sobre todo son tacticistas, sobre todo son cortoplacistas y son tremendamente resultadistas desde un punto de vista económico. Y yo creo que para que ocurra esa transformación social, sea como sea ese elefante, efectivamente, tiene que haber, digamos, o sea, eso se basa en cuestiones que me parece que son antagónicas precisamente a esos conceptos. O sea, tiene que haber generosidad. Yo no entiendo la transformación social sin generosidad. No se puede transformar la sociedad sin un espíritu de plena generosidad. Y creo que en general en las marcas no hay mucha generosidad. Otra cosa es que haya mucho talento y que en ese interés por vender tú entiendas que se pueden unir esos dos objetivos de vender y además contribuir. Pero, ojo, no nos quedemos, digamos, porque empiezo como a notar que para las marcas eso es tan sencillo como tener un propósito, ¿no? Todo es propósito, ¿no? No tengo mi propósito. No, tío, propósito no hay para nada. No deja de ser un concepto marketingiano, ¿no? O sea, la transformación social, vuelvo a decir, solo es posible cuando se hace de una manera real, cuando se hace de una manera comprometida y cuando se hace de una manera muy generosa, ¿no? Y creo que esa transformación solo puede ocurrir, digamos, en un cierto largo plazo y me preocupa, o sea, las transformaciones siempre han requerido un cierto tiempo. No conozco ninguna transformación social que haya ocurrido de la noche a la mañana y creo que hoy todo lo tecnológico nos está empujando como sociedad y en España además tenemos un grave problema de cortoplacismo en general. La tecnología no hace sino alimentar un poco esa enfermedad que es el cortoplacismo. Entonces me parece que en las marcas no hay generosidad, no hay esa capacidad de pensar en largo plazo, no hay valentía. Ostras, no se puede transformar el mundo sin ser valiente, es imposible. O sea, para transformar la sociedad hace falta asumir riesgos. Históricamente ha sido así. Las grandes revoluciones, las grandes innovaciones, las grandes transformaciones han requerido, digamos, de valentía y de capacidad de asumir riesgos. Y creo que en estos momentos el sector publicitario en general es de todo, pero es un sector valiente y un sector con capacidad de arriesgar. O sea, no he conocido una época, yo llevo 25 años trabajando en esto, pero hablo con gente que lleva mucho más tiempo. Creo que nuestra profesión ha perdido en gran medida la interlocución, es un gravísimo problema. Entonces, la interlocución ya no está en las agencias, está en otros sitios, está en las consultoras, está en las agencias de medios, ¿no? Pero claro, si tú no tienes capacidad de hablar con el que manda, con el CEO, con el director general, difícilmente. Si tienes que estar peleándote y gastando tu energía con un mindungui y con un junior que acaba de entrar en el proyecto de marketing, pues estás perdido, ¿no? Y luego, sobre todo, creo que no hay valentía, no hay riesgo. Entonces, yo por lo menos así lo vivo, ¿eh? Es cierto que yo no trabajo en el día a día con marcas, o si trabajo con ellas es de una manera muy, muy poco convencional, ¿no? Por eso seguramente en su día decidí, bueno, pues trabajar de una manera distinta, mucho más libre, sin las ataduras, digamos, que conlleva una estructura empresarial, ¿no? Donde la cuenta de resultados lo marca todo, de una manera muy proactiva, siendo yo el que desarrolla o el que pone en marcha las iniciativas y no esperando a ningún brief. Es difícil que un brief te dé la oportunidad de hacer un proyecto que realmente sea transformador socialmente, muy complicado, porque la mayoría de los briefings que se manejan hoy en día en las agencias son una mierda, son pésimos, con lo cual te llevan a hacer un trabajo pésimo, que es un poco la realidad publicitaria actual de nuestro país, que no pasa por su mejor momento, ni mucho menos. Entonces, bueno, en ese sentido creo que hay grandes oportunidades. La gran noticia es que la sociedad ha evolucionado en ese sentido muchísimo y para bien, y yo creo que eso tiene que obligar a las marcas, a los profesionales a entender que si la sociedad es así, la publicidad tiene que ser también así, pero a nosotros como profesionales, tenemos que hacer una labor de recuperar esa interlocución, de recuperar en el cliente esa capacidad y las marcas, esa capacidad de arriesgar, esa capacidad de ser valientes, intentar de alguna manera no caer en el error y no caer presos de ese cortoplacismo al que todo nos empuja, los clientes, los primeros, y que nosotros acabamos diciendo sí, ¿no? A todo. Y creo que hay ciertos proyectos, ciertas ideas que necesitan tiempo, necesitan una visión largoplacista. Entonces, bueno, es un momento muy interesante porque seguramente por primera vez las marcas están dispuestas a tener un rol mucho más
proactivo y mucho más activo que antaño, ¿no? Antaño esto se discutía en un departamento de RSC en la planta cuarta de edificio de 19 plantas, ¿no? Hoy, digamos, ya las empresas han entendido que esto no va de RSC, que las empresas tienen que ser responsables per se, ¿no? Y está bien, en ese sentido creo que es un momento interesante, pero nos queda mucho si queremos hablar del debate de lo publicitario, ¿eh? Si hablamos de la capacidad, de la importancia de intentar utilizar la creatividad con mayúsculas, y vuelvo a repetir, de cualquier disciplina para intentar transformar la sociedad, entonces sí, pero si hablamos del lenguaje publicitario, creo que nunca hemos estado tan lejos, o sea, primero nunca hemos estado tan cerca de lograrlo, porque todo indica hasta que el momento es perfecto, pero al mismo tiempo las marcas, que son las que al final nos contratan y nos pagan, creo que nunca han estado tan lejos de los valores sobre los que yo creo que se asienta cualquier proyecto que aspire a ser transformador socialmente. Oye, sí. Jorge, perdón, Nacho, ¿puedes hablar? Que yo estaba escuchándote y estoy de acuerdo contigo, o sea, estoy de acuerdo contigo en que al final, pero sí que creo que hay una presión del propio consumidor a la hora de elegir las marcas. Oye, que tantos consumidores como personas, ¿eh? O sea, aquí tampoco vamos a evangelizar que todo el mundo elige a las marcas por lo mismo, pero sí que hay una presión real de esos consumidores o esos clientes en exigir y en escoger estas marcas que sean más para ellos auténticas, diversas, que les traten bien, que traten bien a sus consumidores, a sus empleados y que realmente estén haciendo cosas de verdad y cosas concretas, ¿no? Por estas causas que les interesan. Yo creo que, fíjate, que para mí la publicidad tiene mucha fuerza por dos temas y creo que ahí ves estar de acuerdo conmigo, seguro. Uno, porque tiene una capacidad de acelerar las cosas impresionantes, porque tiene un alcance, tiene unos códigos, primero que creo que llegan con mucho más directos, mucho más normalizados en esas cosas que nos interesa comunicar, y luego porque tiene esa capacidad, digo, de acelerar. Estoy de acuerdo contigo que a veces piensas que las marcas están lejos. Yo creo que lo que posiblemente estamos un poco lejos es de mover cuál es el marco perdonadme que no soy muy técnica en este tema de creatividad, pero ¿cuáles son esos formatos, ¿vale?, que hoy en día nos ayuden a comunicar mejor las ideas? Porque es cierto que ahora mismo, si te ves las plataformas que están teniendo éxito, casi son antipublicidad, publicidad al uso como la concebíamos o como la conocemos, ¿no? O sea, un TikTok o un Twitch, que para mí son plataformas que es clave de éxito, porque realmente están calando en ese tipo en ese fiel reflejo de la audiencia, del consumidor, ¿no?, que es nativo digital, que es súper diverso, que es comprometido, etcétera, etcétera, y a lo mejor desde la creatividad del spot, ¿no?, que todavía tenemos como gran referencia, no estamos dando en el clavo de que para llegar a esa gente y acelerar tenemos que hablarles en otros códigos, con otros formatos, etcétera. Y yo creo que aquí sí que posiblemente tengamos que seguir investigando y explorando y aprendiendo mucho, ¿no? Pero yo creo que sí que somos unos aceleradores y que los medios actuales y las redes sociales ayudan a esta aceleración. O sea, el otro día estábamos revisando, ya no solo para ideas, sino para toma de decisiones, ¿no? Tomas de decisiones de compra. Estábamos analizando, tenemos 65.000 estudios de ciclo del Purchase Journey, ¿no?, del ciclo de compra de diferentes categorías, diferentes tipos de consumidores. Lo que hemos visto es que en el transcurso de 5 años, categorías o sectores sobre los cuales el consumidor tardaba mucho en decidir qué compraba y a quién se lo compraba, se ha cortado hasta la mitad de tiempo. O sea, hace 5 años, por ejemplo, contratar con una teleoperadora, una telco, le llevaba a la gente 28 días en la toma de decisión, no todo el proceso, ¿vale? Hoy en día se está haciendo en 10 días. O sea, esto es un poder de cómo están los medios y el propio consumidor y la propia audiencia acelerando todo esto, ¿no? O sea, están receptivos, lo pueden asumir, se puede asumir porque
todo es mucho más rápido y mucho más directo. Y aquí la clave es, ostras, ¿cómo nos metemos en esas plataformas y en esa forma para también llevar esas ideas y, que impulsan o que ayudan o que reflejan ese cambio social que la gente está demandando a las marcas, ¿no? Que entren ahí. Adelante, Nacho. No, bueno, es un poco retomando todo esto que decís yo y reflexionando un poco sobre dónde empieza y dónde acaba la publicidad. Yo creo que la transformación social siempre será un subproducto de la publicidad, nunca será un objetivo de la publicidad, porque los anunciantes tienen sus objetivos e incluso cuando tienen su responsabilidad social corporativa, yo qué sé, yo he trabajado para bebidas carbonatadas ultra azucaradas y su responsabilidad social era que la gente estuviera todo el día danzando y moviéndose, porque tienes que quemar tus 15 cucharadas de azúcar que te tomas con cada lata. Entonces, la responsabilidad social o la transformación social que ellos pretenden de que una sociedad activa en pleno movimiento, básicamente es quemar calorías. Y cuando sales de ahí, porque a lo mejor hemos estado en proyectos de movilidad urbana, la movilidad urbana era secundario, era no, en bici no, quitar el motor a la bicicleta, no, que vaya que la gente queme. Entonces te quiero decir que en ese sentido, y cuando hablaba antes incluso de cómo la publicidad en otras épocas había sido una ventana a un mundo que cambiaba, era sobre el escenario y sobre la trama del anuncio, pero no el objeto final. Al final estás vendiendo una lavadora, pero ni al marido, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ese tipo de cambios que hay ahí. Entonces, en ese sentido, es lo que hablaba de creación de sentido común, es que yo recuerdo, me hacía mucha gracia cuando entré en publicidad que me dijeron que el patrón de la publicidad era San Pablo, porque era en la conversión a Damasco, recibió un rayo de luz y se convirtió, ¿no? Y era un impacto, una venta, y por eso era el patrón de la publicidad. Esta historia de un impacto, una venta en la transformación social, y como decía antes Jorge, que es una cosa de calado, no es posible. Entonces, estas cosas tienen que permear. Entonces, no son intenciones trimestrales. O sea, tienes que tener una filosofía, yo qué sé, siempre se ponía de ejemplo a Patagonia, ¿no? Que era una empresa que había girado todo el timón para que todos, luego se recuerda de ellos pues su Black Friday en el que le decían a la gente que le reparaban la ropa gratis en lugar de que se compraran otra, ¿no? Ese tipo de cosas que no dejan de ser campañas, que es una flor de un día, pero que son más parte de la filosofía de la empresa y que como hablábamos antes, vienen de las ideas y de la creatividad y de pensar los negocios de otra manera, que yo creo que está ahí. Yo por ejemplo, ahora trabajando por los ayuntamientos, hay una cosa que me interesa muchísimo, más que la cartelería o la comunicación que estamos haciendo, que es la comunicación clara desde el día que leí que, además desde la administración vasca, que es bastante seria con estos asuntos, es decir, que lo llevan bien, que 1/3 de las personas que podían acceder a ayudas de la administración no sabían que podían acceder, y que una vez que accedían no sabían cómo se hacía. Entonces, de repente te encuentras con el 33% de gente que puede recibir ayudas de la administración no, o sea, entonces dices, ¿y dónde aplicas la creatividad aquí? A lo mejor es más interesante el diseño de producto y de servicio y de usabilidad que el diseño gráfico, ¿no? O que la comunicación. Entonces yo en ese sentido sí que creo que hay que tener una visión muy holística de qué es comunicar y qué es la publicidad y quitar un poco, yo creo, incluso la palabra publicidad, y entender cuáles son los puntos de contacto que tienes con el ciudadano o con el consumidor y aplicar la creatividad de las ideas para grandes objetivos que yo creo que también, como dice Jorge, las empresas están a lo suyo y a su cuenta de resultados y a los beneficios de los accionistas, pero la transformación social en todo caso será un subproducto y en todo caso si no va en contra de sus propios intereses. Ya, hombre, son unos agentes sociales más, igual que, o sea, quiero decir que como tal, yo creo que nuestro rol profesional es darles ese contexto, ese enfoque y recomendarles de verdad que se hagan eco en la forma y en el fondo, porque es que si no van a fracasar, o sea, si no van a fracasar. Y yo, referente a lo que estábamos al principio comentando, es verdad que está en una dicotomía y estoy de acuerdo con vosotros, porque es que luego ves que es algo que a mí me preocupa también desde el punto de vista de los medios, ¿no? O sea, al final tú haces un esfuerzo ímprobo por esa idea,
spot o la pieza creativa que sea, con todos esos valores, con toda esa responsabilidad que conlleva el mensaje, y lo vemos en unos entornos que parece que no están alineados para nada con esos valores y su mensaje. Y aquí es muy, muy, muy jorobado y muy duro trabajar también para la gente y los profesionales de los medios en este ámbito. O sea, luego lo veo, porque mucho que digas, ¿no? Pues la buena planificación, oye, mira, la buena planificación, pero en este país, perdonad, que estamos hablando a nuestros amigos de Iberoamérica y a lo mejor me equivoco, pero puede ser similar la circunstancia, ¿no? Cuando yo rastreo e intento ver qué certificaciones hay de esos medios, empresas en favor de todas estas demandas sociales y movimientos sociales que demandan la igualdad, la diversidad, etcétera, etcétera, me encuentro que es cero. Cero. Y que sus propios contenidos editoriales es cero, no pasan ni el mínimo filtro. O sea, están trabajando en contenidos que prácticamente están en contra de lo que desde estas marcas que a veces denostamos están luchando por contrarrestar. Porque para mí, de verdad, siempre lo digo, ostras, las marcas no son tan malas, tienen pasta. Y al final tienen un objetivo claro y están encantadas de sentirse queridas y de conseguir cierto enganche con sus consumidores. Lo cual, pues mira, dentro de todo yo creo que les hace hacer un esfuerzo que muchas veces otros colectivos muy importantes y con un poder de influencia brutal no están haciendo. Y este es un puntito que nos tenemos también que plantear y que exigir. Todos como industria, como la industria de la comunicación o de la publicidad y las propias marcas, también exigirlo a la otra parte, ¿no? Al difusor, ¿no? Entonces, creo que... Yo ahí hay un tema que, por ejemplo, Boguski hace muchos años leí en una entrevista que hablaba de esto que me llamó la atención, porque, por ejemplo, esto que hablábamos antes de cambio climático y cómo lo que puedes hacer es o un verdadero cambio o una maniobra de distracción, ¿no? El greenwashing no es otra cosa que publicidad aplicada a que la gente mire el dedo y no la luna, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Boguski decía que tenía un amigo que le decía que él sí que estaba a favor del greenwashing porque obligaba a las marcas a tomar pasos en falso en una dirección en que no estaban yendo hasta que de repente se daban cuenta que se habían metido en un marrón conceptual del que ya no podían dar vuelta atrás, es decir, ya tenían que estar a la altura del discurso que tenían y que en ese momento era una manera de restarse tal. Yo no sé si a veces la transformación social es hackear ese tipo de situaciones o qué, o verdaderamente, bueno, las empresas, lo que decías tú, a fuerza de tener que escuchar a sus consumidores, van tomando unos pasos que no tienen más remedio que tomar o que toman felizmente gracias a que los consumidores ya se lo permiten, ¿no? Porque es verdad que muchas empresas dicen, a mí me gustaría hacer esto, pero es que si lo hago, no vendo un churro y entonces ya todo se va al carajo, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido es muy delicado en ese sentido de que estoy haciendo el bien, parece que estoy haciendo el mal o haciendo el mal, luego resulta que terminaré haciendo el bien. Ese tipo de cosas, trabajando con marcas, es un poco el pan nuestro cada día. Pero mira, respecto al greenwashing, y aquí sí que voy a ser un poco cuca, ¿no? Porque también desde la parte de las agencias de medios ya hay varias, por lo menos que ya he oído, Abbas es una de ellas y nosotros, Westmaker es otra. Estamos haciendo especie de planificadores de medios, o sea, de pequeños dashboard, pequeños cuadros de mandos, ¿vale? Para ayudar al cliente, al anunciante, a evaluar el impacto que tiene su campaña en términos, ¿sabes? Pues de emisión de carbono a la atmósfera y, oye, con esto que si en vez de hacer esto lo haces de esta manera, pues estás ahorrando no sé cuántas emisiones, que esto lo podemos poner en valor, que te ayudaría a hacer o salva no sé cuántos o ahorra no sé cuánto agua, no sé qué. Bueno, es algo que eso es un poco greenwashing,
en realidad, pero ya les estás abriendo los ojos, oye, que a lo mejor ya puedes elegir una planificación que la única razón por la que la eliges o el único objetivo que la marques es que llega mucha gente muchas veces. A lo mejor ya puedes empezar a hacer una selección más acorde con aquello que estás comunicando, basándote en otros criterios y sintiéndote pues confortable con que, oye, mira, pues yo estoy aportando, yo desde mi posición de junior en el departamento de marketing del tal, estoy aportando mi granito de arena. O igual evaluar, oye, ¿estás teniendo en cuenta cuando defines tu público objetivo toda la diversidad social que hay? ¿Lo estás metiendo? Yo te voy a decir a cuántos, dentro de lo que es pensable en este país, ¿no? A cuánto estás llegando, a quiénes te estás dejando fuera, si estás sobreimpactando a un grupo sobre otro, ¿sabes? Oye, no, yo quiero los graduados, los licenciados universitarios, pues oye, macho, si al final esto no representa lo que es la sociedad, ¿no? Y a lo mejor tu producto, por muy aspiracional que quiera ser, no deja de ser, me lo invento, una galleta. Pues a lo mejor tenemos que tener en cuenta otro tipo de cosas. Entonces, estos pequeños cuadros de mandos, que hasta ahora son muy caseritos, porque son con la base y el esfuerzo de la gente, cargando datos, haciendo proyecciones, etcétera, pero jolín, creo que es una manera de meterles un poquito caña y con poquitos pasos y pocas cosas, pues joder, ir avanzando en que hay otras fórmulas y que hay otras fórmulas a explorar. Perdón, sí, efectivamente, y creo que la charla ha ido avanzando en algunos de los temas que justamente quería compartir, en el sentido de, creo que aquí hay muchos académicos, hay muchos estudiantes de posgrado y también de algunos de licenciatura, estarían a lo mejor muy interesados, aunque algunos de ustedes ya han ido tocando de alguna manera. Me gustaría que compartieran, que pudieran compartirnos algún ejemplo de este esfuerzo de campaña, de trabajo de ustedes en lo personal que hayan desarrollado en pro de esta transformación social y que los haya marcado de manera importante o que haya sido un reto importante dentro de sus carreras, como para poder pues inspirar también el trabajo de los que vienen, ¿no? Formándose en ese sentido. Cristina. Anda, menuda. Pues mira, yo como campañas en concreto no puedo hablar porque al final mi responsabilidad está sobre todo en las iniciativas que se muevan en la agencia para todo tipo de campañas y clientes. En mi caso, por ejemplo, estoy súper... me ha encantado participar en todo lo que es este proyecto de los Greeners, ¿no? Que es un poco evaluar y dar alternativas a los planes de medios basándonos y haciendo consciente al anunciante en cuál es el impacto de esa campaña y de ese plan de medios sobre la emisión de carbono a la atmósfera, porque esto ha supuesto pues, un trabajar sobre analizar cuál es el consumo de energía de cada medio, de cada canal, asumir los consumos diferentes según formato publicitario, según el número de pases, de cuñas, de impresiones que se van a emitir, etcétera, etcétera. Y creo que tiene bastante buen calado, empieza a tener buen calado y empiezan a demandar muchos clientes cuando conocen un poco estas prácticas. Oye, dime cómo estamos evaluando esta campaña, dime cuál es el efecto, etcétera, etcétera. Esto para mí ha sido, la verdad, que un aspecto muy interesante. Ahora estamos empezando a trabajar en el otro ámbito que os comentaba, que es mucho más reciente, que es censos en los que dimensionamos los diferentes colectivos y evaluamos cómo la definición de targets de una campaña está limitando el impacto y aislando, considerando a otros grupos de interés en la población, y que el cliente pueda rectificar la estrategia y que pueda considerar tanto en medios como en creatividad esos colectivos que tienen determinado peso en la sociedad y que están sobre o infraimpactando. Y aquí me encantará meterme un poquito más de lleno en el futuro porque creo que, por ejemplo, en todo lo que son personas con discapacidad o con algún tipo de capacidad diferente o discapacidad sensorial, pues es que no las estamos teniendo en cuenta a la hora de transmitir los mensajes publicitarios en muchos casos. Bueno, pues creo que también esto puede ser interesante. Para mí lo más
Y es muy reciente todo, ¿eh? O sea, creo que esto evoluciona en 5 años, muchísimo. Y en los últimos 3, acelerón. Me gustaría mucho trabajar cuando tenga tiempo y una caña, pues que también los perfiles, que yo creo que en creatividad sí que quizá los perfiles de los propios creativos o de las agencias de creatividad son mucho más abiertos. Creo que también trabajar dentro de nuestras empresas y de la agencia en ser menos ¿cómo decir? Menos clasistas, ¿no? Porque por sí mismo yo creo que la gente en la publi somos pues como, ¿no? Representamos una determinada estatus social y procedencia y además somos universitarios y no sé cuántas cosas y estamos incluyendo menos perfiles con diferentes orígenes, diferente background educativo y creo que nos estamos perdiendo posiblemente mucho de lo que esta gente puede aportar con otras formas de pensar y de ver y de comunicar y de trasladar otras realidades, ¿no? Entonces ahí eso sería chulo también, ¿eh? Pero eso a futuro. A mí eso me ha parecido siempre muy curioso de los entornos publicitarios y tal. Habitualmente es una profesión, o en España lo fue, no sé cómo estará ahora la situación, pero en el que si tú querías entrar a una agencia tenías que renunciar a todo durante unos cuantos meses, sin sueldo, currando de sol a sol o de sol a sol del día siguiente. ¿Y qué pasaba ahí? Que había una especie de barrera de entrada en la gente que se podía permitir eso y la gente que no. Y cuando un sector hace eso, renuncia a un porcentaje de talento que no tiene el dinero o la capacidad de poder ir a una ciudad con una mano delante y otra detrás y estar trabajando durante meses en un trabajo que no le da un sueldo, ¿no? Yo creo que eso es algo que había que ajustar. En el Ayuntamiento de Madrid, yo estuve en una legislatura y en la siguiente legislatura, que nunca fue, lo que teníamos planteado era una especie de becas en formación pública de diseño gráfico, porque el diseño gráfico también era una disciplina que te exigía tener una cierta situación económica para poder dedicarte a ello, ¿no? Las mejores escuelas eran privadas, el material es caro, en muchos estudios o en los mejores estudios, aprovechando que creas currículum, tienes que estar, pues eso, renunciando a tu sueldo para poder estar trabajando con ellos. Entonces, era igualar eso, porque es verdad que renuncias a un montón de talento. Yo creo que también esa transformación social se tendría que hacer dentro del sector. A mí me parece muy bien esto de crear becas y abrir la puerta a todo el que tenga talento, independientemente de cuál sea su background, ¿no? Económico. Total. Bueno, eso, es decir, esto es muy interesante, ¿eh? Efectivamente, o sea, más allá de pensar hasta cuánto talento se ha perdido en este sector, ¿no? por esos cortapisas, digamos, que ha tenido siempre el sector. La buena noticia es que yo creo que hoy el talento ya no está en las agencias o ya no está solo en las agencias, tío, ¿no? Sí, total. Hace 10 años, 15 años, si tú te querías dedicar a la publicidad, tu única salida, tu única opción era entrar en una gran agencia, una multinacional. Yo creo que hoy tenemos infinidad de casos, infinidad de ejemplos de pequeños grupos, de gente independiente, que de la periferia más absoluta está haciendo cosas brillantes. Y eso es una gran noticia, ¿no? Porque... De hecho, en muchas de las agencias yo creo que ahora últimamente son casi como vehiculadores de talento hacia el cliente, ¿no? Muchas veces la agencia es, o muchas agencias, yo siempre hablo de cuando en la crisis de 2008 hubo una especie de explosión cámbrica y explotaron las multinacionales y de repente salieron, por ejemplo, el diseño gráfico es mucho más evidente, pero... Ahora en España hay un montón de estudios brillantísimos que son 2 personas, o 1 persona, o 3 personas. Y al final las agencias cuando trabajan con el cliente muchas veces trabajan con esos talentos periféricos que no están en el mundo de la publicidad, que son gente brillantísima y que aportan muchísimo a las marcas y que las agencias casi son como una especie de cazatalentos y vehiculadores o creadores de conceptos y ver quién puede trabajar con ellos, ¿no? Muchas veces es director de orquesta, ¿no? Y contratas a los músicos. A un editor, ¿no? Casi. Sí.
Eso es yo creo que es una gran noticia, porque es un momento, en ese sentido, mucho más fácil, ¿no? La gente que tiene talento hoy tiene más fácil seguramente poder desarrollar su trabajo, su carrera, sin necesidad de necesitar esa oportunidad que te brinda una gran agencia a costa, efectivamente, de renunciar a todo, ¿no? Que era una cosa tremendamente injusta, ¿no? Eso es verdad que eso es algo que es evidente que está ahí. Yo recuerdo cuando los premios y los libros de publicidad, ¿no? Muchas veces los festivales era el único sitio posible donde ver la creatividad que se hacía, porque no tenías acceso a ella, ¿no? O lo veías en la tele o no existía. Pero claro, con internet y con las redes sociales, al final tú ves el trabajo de la gente día a día. O sea, ves casi como... Pero aún así, yo que, digamos que durante un periodo he sido un poco mosca cojonera dentro del CEC, por ejemplo, y siempre está ahí como machacando a los presidentes, a Concha, sigue habiendo ahí algo como tremendamente injusto, ¿no? Que es que solo las campañas inscritas que han pagado por ser valoradas merecen ser premiadas, ¿no? Y eso es algo tremendamente injusto. Es decir, unos premios que se quieren llamar Premios Nacionales de Creatividad, que es una sobrada como la copa de un pino, ¿vale? Que eso es otro debate. No puedes valorar exclusivamente aquellos trabajos que han pagado por ser valorados, ¿no? Porque estás dejando fuera a un montón de gente que ha hecho cosas maravillosas y que simplemente o no tiene tiempo o no tiene la capacidad de gastarse 300 euros por cada inscripción, tío, porque no puede, ¿no? Entonces, la limitación económica nunca debería ser una barrera para que un jurado pueda valorar, digamos, la excelencia de un proyecto, ¿no? En ese sentido, cuando tú decías ahora que el sector debería aplicarse gran parte de esa transformación social, en lo que tiene que ver con empleo, con sueldos, también en esa parte, digamos, de festivales, que al final es la manera que nuestro sector tiene de reconocer, de valorar, y lo queramos o no, pues esos premios ayudan también a dar visibilidad y ayudan a generar oportunidades para esos profesionales. Creo que ahí tenemos también una tarea pendiente de alguna manera de repensar, ¿no? la manera en que se valoran y se premian, ¿no? Esos trabajos, ¿no? Porque en realidad estás valorando pues una pequeña parte de lo que se produce en este país, ¿no? O sea, que ahí todos los que más o menos participamos muchas veces en festivales y en jurados, en la medida en que podamos, creo que ahí tenemos que intentar de alguna manera picar un poquito de piedra, porque conozco mi entorno, a mí me ha pasado, de no poder permitirme el lujo de gastarme 2.000 euros o 3.000 euros en inscripciones. Ya no te digo montar un case study, ¿no? Que eso es, en fin, es un disparate, ¿no? El esfuerzo que supone, el coste que supone, ¿no? Entonces, tío, que no, como no lo puedo permitir, pues no lo inscribo. Y al final, cuando lo inscribes, pues la gente no lo puede valorar, no lo puede reconocer, y esos trabajos pues acaban un poco olvidándose en cierta manera, ¿no? Y es una pena. Jorge, por aquí, y va para todos, Cristina y para Nacho, nos ponen por el chat que desde Colombia les gustaría ver ejemplos, o sea, que ustedes comentaran algunos ejemplos de estas campañas que para ustedes fue un reto y que finalmente fue un logro donde se puede ver, ¿no? Que hubo una transformación social. ¿Algún ejemplo que puedan compartirnos? Yo, bueno, como tengo a media entro en otra reunión, ¿vale? Y queda poquito tiempo. Yo más que aburrir ahí, sí es cierto que había preparado 3 o 4 proyectos, pero no da tiempo, enseñaré seguramente solo una cosita. Pero en realidad estamos hablando de estas cuestiones de transformación social como si fuera algo muy nuevo, ¿no? Y como bien decía Nacho, en realidad tenemos ejemplos de grandes campañas históricas, ¿no? Que me vienen a la cabeza, además muy distintas entre sí, ¿no? Recuerdo lo que supuso Pipín, por ejemplo, ¿no? Es cierto que era una época donde la televisión, claro, tenía un impacto en nuestras vidas extraordinario. Ver un anuncio en la tele pues, significaba que 6 millones de personas vieran ese anuncio, ¿no? Pero Pipín, por ejemplo, fue una grandísima campaña, ¿no? Que tenía un objetivo muy importante, que era que un canal de televisión le dijera a la sociedad y en concreto a los niños que no consumieran tanta televisión. O sea, ahora, por ejemplo, nos parece hiper novedoso que Adolfo Domínguez te diga no compres ropa, sé más viejo, pero es que hace más de 30 años Televisión Española te decía no de la tele, con un anuncio maravilloso como el de Pipín, ¿no? O recuerdo la campaña de Mancebo de Póntelo, pónselo, ¿no? Ostras, una campaña acojonante, ¿no? En un momento donde había un desconocimiento de algo tan grave como puede ser el VIH, ¿no? Bueno, son campañas, ostras, que tuvieron un enorme impacto, que fueron capaces realmente de hacernos... Fue de hecho un escándalo y un diálogo o una conversación de toda la sociedad en ese momento. Era básicamente, para la gente que no conozca la campaña, pero era
el gobierno, ¿no?, de España, era el Ministerio de Salud, era una campaña para el uso del preservativo y combatir las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Y España era una sociedad recién salida del... Bueno, no, era el 80 y... Era 80 y bastante, tanto. Bueno, por 10 años antes se había muerto. Sí, pero cuando ibas a la farmacia y pedías condones te echaba la farmacéutica. O sea que... Éramos mucho más modernos en aquella época. Y ahí sí que, por ejemplo, sí que veo yo que sí que hay puntos, ¿no?, de torsión. Ahí que de repente yo hablaba de que me resulta difícil entender un impacto, una conversión, ¿no? Pero es verdad que esa campaña sí que fue como esos pequeños empujones que ayudan, lo que decías tú, ¿no? Al final o era reflejo de la sociedad o de repente plantabas delante de la sociedad una situación pero esa campaña, por ejemplo, que para mí yo recuerdo perfectamente, en fin, el impacto que tuvo, ¿no? Y el debate que generaba incluso en casa, ¿no? Claro, hablaba antes de valentía, hablaba antes de capacidad de asumir riesgos. Ostras, es muy potente, es muy importante, ¿no?, que una administración apueste de pronto por una campaña de ese estilo, sabiendo que te puede generar polémica, ¿no? Ahí es donde se demuestra esa valentía y esa capacidad de riesgo. Que, bueno, en ese sentido la administración, yo creo que en los 80 se hicieron cosas increíbles, ¿no? Y que ahora, bueno, pues podemos ver en algún ayuntamiento concreto, ¿no? Si está Nacho Padilla detrás, pues además es más fácil, pero en general la administración ya no comunica así, desgraciadamente. No. Pipín es un muy buen ejemplo de una campaña, de un ente público como una Radio Televisión Española. Póntelo, pónselo, pues un ejemplo de una campaña que a mí me parece histórica, memorable, de una administración. Por poner algún ejemplo, digamos, de marcas, pues a mí me parece que la campaña de Belleza Real de DAP pues es una campaña realmente, ostras, muy potente, ¿no? Y un buen ejemplo también de cómo desde un sector muy concreto como puede ser esa industria se pueden hacer cosas realmente valientes, ¿no? Se puede empoderar a las mujeres y cambiar o intentar aspirar a cambiar radicalmente la visión que tenemos del cuerpo, de la belleza. O sea, me parece muy potente. Yo qué sé, yo soy muy fan de Litany, ¿no? Del Independent, ¿no? De cómo de pronto, ostras, para vender un periódico eres capaz de hacer un manifiesto tan extraordinario, ¿no? Es seguramente una de las campañas más brillantes de la historia de la publicidad, que tiene implícita esa carga de transformación social o de empoderar al lector, ¿no? De hacerle entender al lector lo importante que es que exista un objeto que se llama periódico, ¿no? Pero bueno, son como 4 ejemplos por responder a este compañero de Colombia de ejemplos no recientes además, porque los 4 casos son bastante antiguos. Quizá DAP Belleza Real es el más nuevo, pero en el caso de Litany, Pipín y Póntelo Pónselo nos vamos a eso, a los 80, 90. Y bueno, yo a nivel particular, te digo, en este debate, en este contexto, tampoco sé si puede aportar mucho, digamos, mi proyecto. Me daría hasta vergüenza, ¿no? Después de comentar estos 4 ejemplos, me daría vergüenza comentar algún proyecto mío, ¿no? Bueno, todo el mundo conoce, digamos, el proyecto de Pastilla. Ya comentaba antes que para mí fue un proyecto muy importante y es cierto que es una campaña, bueno, más que campaña, me parece que es un proyecto. Pues siempre se habla de Pastillas como campaña y me parece que lo brillante en Pastillas no es la campaña, es la capacidad que tuvimos de generar un producto nuevo, de ponerlo a la venta y de que ese producto además se vendiera de manera masiva. Entonces, luego efectivamente hay una campaña. Claro, de lo que hablábamos antes de la publicidad, es que en el fondo Pastillas contra el dolor ajeno fue un diseño de producto. Claro. De repente dices, es una disciplina que no es publicidad ni tal, es diseño de producto directamente, pero todo comunica, ¿no? Porque eso fue como, claro, trascendió el producto, trascendió la comunicación y sobre todo generó un montón de ingresos a la causa, claro. Sí. Y luego, bueno, por sí poner un ejemplo que, como me habéis habilitado el compartir campaña, el compartir pantalla, a ver si puedo salir de aquí. A ver, perdonad. Bueno, quería poner 2 ejemplos simplemente. Una cosa muy pequeña, pero que, bueno, le tengo mucho cariño, que es un proyecto que he hecho hace unos meses se puso en marcha en la región de Murcia un banco de leche materna, que es un concepto todavía muy poco conocido. Hay pocos bancos de leche todavía en España, pero bueno, la verdad es que es un temazo, ¿no? La leche materna, la importancia, digamos, de
de donar leche materna y el porcentaje tan importante que hay de bebés prematuros que no tienen posibilidad de poder ser amamantados y cómo eso les genera unas problemáticas muy graves que acaba ocasionando en muchos casos la muerte, ¿no? Y bueno, hice una campaña bueno, me gusta bastante, ¿no? Porque bueno, parece claro que había una oportunidad, ¿no? En ese concepto de banco, ¿no? Algo que se llama banco de leche, digamos, compararlo con lo que supone un banco, ¿no? Un banco, digamos, como entendemos, una entidad bancaria, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se hizo todo un ejercicio, sobre todo muy de copy, ¿no? Con mujeres reales, con pechos de mujeres reales que acababan de dar a luz en un hospital público de la región de Murcia. Y bueno, una campaña que ha tenido bastante impacto en la región. No tuvo, desgraciadamente, digamos, la inversión en medios que seguramente hubiera requerido, pero conseguimos que fuera noticias en el país. Bueno, creo que también un poco la creatividad y las campañas, de alguna manera, que son muy creativas, tienen esa capacidad también, ¿no? De trascender, de conseguir esos medios ganados por la propia idiosincrasia de la campaña, ¿no? Pero bueno, estas son las piezas gráficas. Y luego hay una pieza audiovisual también que me gusta bastante. Imagínate un banco que da, sin pedir nada a cambio, que lo invierte absolutamente todo, con el máximo interés. Un banco que impulsa el crecimiento, donde no existen cuentas corrientes y cuyas acciones nunca pierden valor. Un banco que ofrece la mayor rentabilidad que puedas imaginar y que solo admite mujeres. Hazte donante. Como anécdota y un poco en relación a lo que hablábamos antes, yo vi clarísimamente que aquí había una oportunidad vinculada a una entidad bancaria. Hablé con Bankinter, hablé con Sabadell, hablé con CaixaBank y no se atrevieron. Y me pareció como importante, ¿no? Reflexionar sobre el temor, ¿no? que a estos bancos les daba un tema como este, ¿no? Y me parecía tan de cajón, ¿no? La oportunidad de que un banco, digamos, apoyara y patrocinara a un banco de leche, ¿no? O sea, me parecía que era tan evidente que había una grandísima oportunidad para ellos que no terminaba de entender, digamos, su recelo, su temor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como a modo de anécdota, ¿eh? Y luego ya, por último, bueno, este proyecto que le tengo mucho cariño porque lo acabamos de terminar, es un proyecto, bueno, enormemente exitoso en España, en nuestro país. Bueno, todos conocéis a Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo, sabéis que murió de cáncer de colon y que decidió de alguna manera durante los últimos años de su vida pues hacer muy pública su enfermedad y casi retransmitir en directo pues, todo su proceso. Sabéis que hubo un documental dirigido por Jordi Évole que se llamaba Eso que tú me das, que ha tenido un enorme impacto en nuestro país. Y yo cuando vi el documental vi claramente que Pau tenía la posibilidad de convertirse en algo mucho más grande que un simple músico, ¿no? Que ese documental realmente podía convertir a Pau en un referente de la lucha contra el cáncer, de la investigación. Bueno, pues me puse a trabajar con la familia de Pau, en colaboración con la gente de GEL, y lanzamos un proyecto muy chulo en colaboración con Correos, que supo ver también el valor de un proyecto como este, que tenía que ver con vender un objeto y distribuirlo en España, como era una camiseta. Y bueno, a través de Correos Market hemos conseguido pues vender nada más y nada menos que 55.000 camisetas en 3 meses, es la camiseta más vendida en España en 2021, y recaudar 700.000 euros para la investigación oncológica, la investigación del colon, que han sido donados al Instituto Oncológico del Valle de Hebrón. Pues pongo simplemente el spot, bueno, un proyecto que tuvo muchísimo impacto en medios, casi 3 millones de euros medios ganados, 100 millones de impactos en redes sociales en las primeras 24 horas. Esta camiseta era de Pau. Habla de la amistad y de cómo cuidarla. Habla de la muerte. Y de cómo entenderla.
cómo perderlo. Habla de golpes. Y de cómo encajarlos. ¡Epa! Pero sobre todo, habla de la vida. De cómo vivirla. Y si no te escucho, grita. Grita. Esta camiseta era de Pau. Ahora es de todos. Grita. Bonita la vida. Compra la camiseta de Pau en correosmarket.es y ayúdanos a investigar el cáncer. Cris contra el cáncer. En la investigación nos va la vida. Bueno, son simples ejemplos, ¿no? Pero bueno, me parece que ayuda también un poco a explicar, ¿no? Esa capacidad que efectivamente podemos tener desde la publicidad y de nuestra profesión de poder hacer cosas que impacten, cosas que conecten con la sociedad, ¿no? Es maravilloso ir por la playa, por las ciudades, encontrarte a la gente con esta camiseta puesta, ¿no? Y entender que ha sido capaz de crear algo que la gente quiere hacer suyo, ¿no? Y un mensaje, bueno, que la gente ha entendido, ¿no? Y seguramente el momento de pandemia pues, ha ayudado también a darle más valor, si cabe, a esa frase de vivir es urgente, pero bueno, me hace un buen ejemplo de esa capacidad que podemos tener de una mínima transformación social, Jorge, o de tocar ese elefante, ¿vale? Jorge, muchas gracias. ¿Podrías dejar de compartirnos tu pantalla para poder interactuar? Gracias. Hablando de esto que tú comentas, aquí en el chat hay una pregunta de Maricruz Alvarado. Dice que muchas gracias a todos en general por su participación y por su trabajo. Dice, se ha hablado, creo que ha sido Jorge, de que lo más importante para generar o impulsar el cambio social de la comunicación es la actitud, pero quizás se pueda plantear si las empresas, al menos algunas, son aptas para ello o no, dado el impacto negativo de su actividad. Por ejemplo, los bancos, en el caso que comparte Jorge del Banco de Leche. Saludos. Bueno, sí, precisamente mi acercamiento, vuelvo a repetir, o sea, no fue viable involucrar a una entidad bancaria en el proyecto, no hacía falta tampoco, para mí era un más a más, pero precisamente a partir de esa falta de esa poca credibilidad que tiene de alguna manera el sector bancario, la mala reputación que tiene el sector bancario, precisamente por ahí me parecía que había una oportunidad para poder vincularse con un proyecto como un banco de leche, ¿no? O sea que en ese sentido, bueno, yo no creo, yo siempre he sido muy amigo no soy amigo digamos, de catalogar a la sociedad como buenos, malos, demonios, ángeles. Y yo soy bastante amigo de alianzas con esos a que llamamos malos. A mí me parece que puede haber algo positivo también en vincularnos. Los bancos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un proyecto que estoy haciendo ahora, estoy trabajando para Bizum, en un proyecto de transformación social de la hostia. Bueno, pues Bizum es un proyecto bancario generado por los bancos y es un proyecto que está demostrando tener una capacidad de transformar muchas cosas. Ya no solo hablamos de que se ha convertido en una herramienta que en nuestro país, por ejemplo, ha facilitado enormemente las transacciones entre particulares, sino lo que tiene que ver con lo social. Los datos que yo manejo, digamos, de donaciones, por ejemplo, a organizaciones sociales, entidades a través de Bizum, son, no podéis hacer una idea, de un calibre muy bestia. O sea, realmente la gente ha entendido, digamos, que a través de Bizum puede colaborar con causas que de otra manera seguramente no tendrían manera de poder captar recursos, ¿no? Bueno, pues es un artefacto creado por los bancos que tiene de pronto una parte positiva, ¿no? Facilita, digamos, hacer la vida más fácil y por ahí, como os digo, está consiguiendo realmente datos de recaudación para infinidad de causas muy, muy, muy importantes, ¿no? Entonces, no creo que haya que, digamos, de ser nosotros quien decida que los bancos son malos o son buenos. O
O sea, yo creo que al final, si somos capaces de utilizarlos, ¿no? en el buen sentido de la palabra, por una buena causa o por un buen fin o para que puedan ser aliados en ese objetivo de transformar la sociedad, pues bienvenidos sean, ¿no? Los bancos al final, lo queramos o no, tienen una enorme capacidad, un enorme poder y un enorme peso, ¿no? Al final manejan lo más importante y lo que mueve nuestras vidas, que es el dinero. Gracias, Jorge. Y bueno, pues indirectamente nos hemos ya metido en esta sesión de preguntas hacia los ponentes. Y tenemos otra pregunta de Pilar Gaibor desde Ecuador para Nacho Padilla. Nacho te pregunta si consideras que la publicidad está siendo verdaderamente creativa para la transformación social, entendida esta como la contribución de la evolución del ser humano en en contribución de la evolución del ser humano en términos de valores éticos, empatía, igualdad y libertad. Dependen del gallego aquí, pero es así. Yo creo que, a ver, la publicidad puede ser, y ha sido, y muchas veces se utiliza para crear un relato o comunicar algo que no tiene nada que ver con la realidad profunda o del cliente o de las situaciones o de lo que pasa. En muchos casos es así. De hecho, lo que hablábamos antes, el greenwashing, el pinkwashing, todo este tipo de cosas es utilizar la publicidad para decir lo que no eres. Y es una herramienta muy útil para eso, la propaganda, la publicidad. En el momento en que se usa de una manera, la capacidad y el poder que tienen las marcas para comunicar algo, que sí que se alinee con unos valores y con estos, yo creo que sí. Había un pensador anarquista que decía que el enemigo está inscrito en la propia forma de sus armas, ¿no? Es la publicidad la herramienta una herramienta absoluta. Yo creo que es una herramienta más, que puede ser útil incluso, como dice Jorge, hackeando al propio cliente, ¿no? Dices, bueno, eres un banco, no te voy a preguntar si tu dinero está en Panamá o en no sé dónde, pero si nos vas a ayudar a hacer esto, eres bienvenido. En ese sentido, yo creo que yo no pienso que la publicidad trascienda tantas cosas. Es verdad que es una herramienta poderosa. Muchas veces forma parte de un mix de creación de sentidos comunes en el que es una pequeña parte, porque luego está la prensa, la comunicación, los lobbies, las relaciones públicas. Eso yo creo que el peso de la forma en la que tú cambias una sociedad es la mezcla de todo eso, ¿no? Y luego, como bien ha ilustrado Jorge, la publicidad tiene la capacidad de dar fogonazos creativos emocionales que sí que pueden generar como una especie de salto hacia adelante, pero bueno, yo creo que depende de cómo se use. Ok, muchas gracias. Bueno, por el chat les invitamos si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacerle a los ponentes por esta vía. Tenemos por aquí otra pregunta de Víctor Juárez que dice, yo os tengo que dejar, es que entro a las 6:30 en otra reunión, dejo ahí a Nacho y a Cristina un poco para rematar esa pregunta, ¿vale? Un placer estar con vosotros y nada, cuando queráis otra cita de estas, y me tendréis, ¿vale? Un abrazo. Gracias, Nacho. Gracias, Jorge. Un abrazo. Chao. Bien, retomo la pregunta de Víctor Juárez. Dice, de pronto da la impresión de que al hablar de transformación social nos abstraemos del concepto como si no fuéramos parte de lo social, sino una especie de agente externo. Mi pregunta es, ¿cómo los ha impactado de forma personal su labor en estas campañas? ¿Se ha transformado la realidad social de ustedes en lo individual? O sea, la realidad personal, digamos. La personal, efectivamente. Bueno, no sé, yo tengo un buen viaje personal con ese asunto. De hecho, digamos que hice una caída del caballo, pero al revés, ¿no? Yo trabajé durante muchos años en multinacional y la sensación de que no estaba haciendo lo correcto, hubo un momento que me superó, ¿no? Entonces, bueno, monté una empresa que se dedicaba a esta comunicación con trasfondo social. Y luego me pasé a la administración pública porque en el fondo me di cuenta que tampoco estaba llegando a donde yo quería. Y nos dedicamos a movilidad
sostenible, a RSC, que también en ese punto del RSC nos dimos cuenta de que muchas veces eran maniobras de distracción más que verdaderamente objeto de transformación social. Y bueno, mi carrera se ha ido hacia estas historias con más o menos éxito, pero sí, yo en lo personal he tenido mi giro profesional ha sido precisamente por eso. O sea que en lo personal sí me ha afectado, desde luego. Gracias. Yo creo que de una u otra manera a todos, ¿no? Nos afecta. Al final, pues efectivamente no dejamos de ser parte del entorno donde vivimos y con la gente, fruto de también con lo que estamos interactuando todos los días. Y igual que positivamente te puede impactar y te puede provocar un cambio, un clic, un cambio bastante del planteamiento de muchas cosas, ¿no? Que adoptes con pasión, también te puede dar el efecto completamente contrario. Y no voy a decir la lista de productos y de marcas que no compro y que no compraré, porque simplemente no estoy de acuerdo en cuál es su planteamiento real de fondo, ¿eh? No el que solo hago, el que diga en la publicidad, sino en realidad cómo está actuando en la sociedad, ¿no? Y cómo está impactando en el mundo en el que vivimos, ¿no? Sin compensarlo, porque es que yo siempre digo, vamos a ver, yo soy una fan del capitalismo, es donde soy publicitaria, es decir, lo otro sería un poco alocado, pero dentro de eso, coño, compensa, ¿sabes? Compensa, balancea, o sea, y reparte no solo dinero, ¿no? Sino reparte bienestar, ¿no? Y felicidad en lo que puedas. Y creo que de una u otra forma a todos nos pasa eso. O sea, yo casi me estoy acordando de Mad Men, porque es el paradigma de gente sin escrúpulos, y hasta este hombre llegó a tener escrúpulos cuando se enteró que el tabaco que le hacían vender provocaba enfermedades y tal, ¿no? Entonces, si a mí me dejaran, te digo que habría cosas para las que no trabajaría, sin duda, pero como a título personal hay muchas marcas y muchos productos, muchas compañías con las que no quiero tratos. O sea que... Gracias, Cristina. Tenemos otra... perdón, Nacho. No, hubo una época, me acuerdo cuando todavía se podía anunciar tabaco en España, que Contrapunto tenía una cuenta de tabaco. Y hubo casos de objeción de conciencia para trabajar dentro de la agencia. Que eso es algo también que los publicitarios dices, bueno, ¿quieres trabajar para una gran petrolera o quieres trabajar para una compañía de tabaco o quieres tal? Y esas son preguntas que tú de repente, de hecho hay agencias que trabajan con un determinado tipo de clientes y con otro no, tienen vetado ciertos sectores, que también hablábamos un poco de eso, ¿no? De si los bancos son buenos o malos, tal. Hay agencias que sí que no se permiten trabajar con ciertos sectores. Bueno, yo creo que en España ha habido una polémica con la publicidad de alimentos poco saludables dirigidos al público infantil. Y bueno, he tenido mis discusiones con el sector, ¿no? Porque es como, bueno, pues si no estás de acuerdo te presentas al concurso. Y digo, bueno, pues también hay un punto de responsabilidad social sectorial que sí que se tenía, ¿no? Porque había autocontrol y tal, lo que pasa que se demostró con los años que no funcionaba. No sé qué porcentaje de los productos alimenticios dirigidos a un público infantil era insalubre, pero debía ser del orden del 90%. Vamos, tú hablabas a los niños para que comieran azúcar y grasa, no te dirigías a ellos de otra manera. Entonces, bueno, de repente que el Estado prohibiera la publicidad para niños de eso creó una polémica dentro del sector. Me acuerdo que tuve la oportunidad de escribir una columna contrastando mi opinión con la de otro profesional y bueno, hay dos límites. Yo creo que justo en este momento, lo que hablaba antes, estamos en un momento histórico en el que, bueno, y siempre lo ha habido, ¿no? Pero ahora también, o más, en el que hay muchos dilemas morales, ¿no? En la forma en la que te enfrentas a proyectos. Ok, gracias. Patricia Castillo nos dice, todo tiempo pasado fue mejor, perdón, Carrillo, Patricia Carrillo, todo tiempo pasado fue mejor y hablamos siempre de los anuncios de antes, que eran mucho mejores, mucho más transformadores. Y la pregunta es, ¿no será quizá que antes las empresas guiaban a una sociedad sin tantos medios en lo que tenían que hacer en su beneficio,
y ahora estas se tienen que adaptar a un público informado, con medios y con casi el control. Por eso quizás antes parecía que lanzaban grandes campañas y con objetivos más inmediatos, y ahora lo tiene mucho más complicado por esa antipublicidad que mencionaba Cristina y con la que no se la quieren jugar. Pues yo voy a contestar por aquello de por alusiones. Estoy de acuerdo contigo. Ahora mismo tenemos un acceso a, o sea, las ideas, las opiniones, los grupos de presión, los grupos anti, los hackers de lo que se está lanzando, tienen mucho más poder porque te alcanzan audiencias de una manera mucho más fácil y los medios ya no son de un publisher, sino que son de cada uno de nosotros. Y esto está, desde luego, también en algún punto está haciendo que muchas empresas y muchas marcas tengan miedo a meterse en determinados charcos por la crítica negativa que van a recibir, porque ya de por sí tienen la etiqueta de los odiados. Y ahí lleva razón. Y creo que también por eso es mucho más difícil ahora destacar campañas concretas o creatividades concretas, aunque Jorge nos ha enseñado cosas maravillosas desde el punto de vista del propósito y de la forma, ¿no? Pero sí que, sin embargo, creo que hay una serie de cosas que están, ¿cómo decirte? Que con la consistencia de ir hablando de ellas y de ir tratándolas en la publicidad, están consiguiendo un interés cada vez mayor y mayor y mayor y una adopción mayor por la sociedad a pesar de estas dificultades. Lo que pasa es que los publicitarios cada vez tienen que ser como más listos y un poco más guerrilleros de encontrar esas otras formas. El otro día estaba repasando, a cuenta del encuentro que vamos a tener hoy, por ejemplo, cómo había sido la tendencia de búsquedas y de interés en Google de, por ejemplo, el Día de la Mujer Trabajadora, que es un Día de la Mujer, un solo día al año, ¿vale? Y cómo eso estaba evolucionando respecto a... Porque ha habido un esfuerzo por las marcas para que eso siga vivo y por los medios para que eso siga vivo y siga existiendo. Y cada vez se va generando mayor interés y año tras año, ¿no? No decae, a pesar de que sea un momento puntual. O sea que creo que cuando hay una capilaridad de medios, de formatos, de entornos donde se está hablando de eso, se vence este efecto negativo que está comentando Patricia, ¿no? Sí, del antipúblico. yo creo también lo que hablaba de que bueno, hemos hablado de campañas anteriores, pero yo creo que como yo que sé, la campaña de Pipín se dio cuando no había 2 canales de televisión en España, es decir, que todo el mundo que estaba viendo la televisión veía ese spot. Es que el peso que tenía la publicidad, que era insalvable, cuando leías la prensa, si la gente se compraba el periódico por las mañanas y si salías en una contraportada te veía pues toda España. Yo creo que ahora la publicidad es muy difícil, es mucho más de nicho, pasan muchas cosas que no te enteras. Si estás dentro del sector, pues te enteras, pero incluso ni siquiera, ¿no? Muchas veces la campaña la ves porque te la pasa un amigo, tal. Y bueno, y luego es verdad que esto ya es de años, pero la comunicación ya no es unidireccional. Y en ese sentido las marcas son mucho más sensibles a los posibles flames que se produzcan. Y eso también ha dado paso a que sean muchísimo más cuidadosas con lo que dicen y tal, porque, bueno, yo también hay veces que dices, bueno, que un señor con 4 seguidores, al que le retuitean 17 veces, haga retirar una campaña en la que se han gastado millones de euros, sucede, ¿no? O sea, que de repente hay un poco de descoloque. Yo creo que sobre reacción, ¿no? Se sí, sobrereacciona. Hemos pasado y en política ni te cuento, o sea, bueno, en el ayuntamiento, los ayuntamientos se tienen un cuidado con lo que se va a decir, porque claro, evidentemente todo el mundo tiene la piel muy fina con lo que le diga a la administración, pero si alguien dice, ya empieza a ir una crisis de... Entonces, sí. Eso yo creo que aplana muchísimo la comunicación y crea mínimos comunes denominadores constantes en las cosas como se cuentan, ¿no? Ok. Marta Pacheco quiere hacer una pregunta. Marta. Sí. Nacho, yo estoy interesada en saber cómo se mide, cómo se investiga a posteriori las campañas desde las administraciones públicas, las campañas de publicidad social
¿Cómo se hace? Que hay una sistematización de la investigación? ¿Se dedica a qué parte del presupuesto? ¿Cómo se gestiona esto? Pues mira, esto tiene su miga, ¿eh? Y a lo mejor me voy un poco más atrás. Yo cuando llegué al Ayuntamiento de Madrid hicimos una cosa que fue crear un acuerdo marco que centralizaba toda la contratación de diseño y comunicación y creatividad. Entonces, todo lo que se hacía bajo eso, que incluía las campañas de publicidad pura y dura, pero también incluía los catálogos de los museos, los folletos de lo que fuera, vamos, cualquier tipo de tal. Eso está bajo un epígrafe que se llama publicidad y propaganda. Entonces, resulta que era un arma arrojadiza por parte de la oposición decir, usted se ha gastado 300.000 euros más en propaganda. Entonces, cuando tú pones ese titular, los directores generales y la gente decía, bueno, o sea, no te gastes dinero en propaganda. Entonces, lo que se hacía es que a las empresas que te hacían algo les subcontrataban la comunicación con los resultados que se podían esperar para ocultar directamente que la administración se gastaba dinero en propaganda. La gente que vive en España recordará que hace poco hubo una polémica porque Correos se gastó un dinero en renovar su imagen y a todo el mundo le parecía escandaloso el dinero que se habían gastado, que es básicamente el que se gasta cualquier marca cuando hace ese tipo de proyectos. El mundo de la comunicación y la publicidad en la administración pública está muy mal visto, que se considera un gasto, no una inversión, se considera propaganda, está ensuciado, ¿no? Y por eso las administraciones son muy cuidadosas con el dinero que se gastan en ello. ¿Qué supone hacer un trabajo de investigación serio? Que yo hubiera dicho, vamos, estoy absolutamente a favor porque ahorra dinero. Sería doblar el presupuesto casi de las campañas, ¿no? Entonces, se hace poco. Lo bueno que le ha pasado a la administración es que la publicidad digital o la comunicación, que casi toda es en entornos digitales, mucha de la que se hace es medible en términos, por lo menos, de audiencia, no tanto de resultados. Pero muchas de las campañas que se hacen sí que se pueden medir en términos de resultados. Hay cosas más evidentemente poco medibles, que es decir, esta campaña del 8M ha mejorado la visión sobre la igualdad de las mujeres en la ciudad de Madrid. O sea, es imposible saber qué parte de eso es el peso que tú has puesto. Pero porque saberlo sería gastarte dinero en una encuesta de ¿usted ha visto esta publicidad? ¿Usted qué opina? Eso es un presupuesto extra que la administración es muy reticente a tomar. Entonces, bueno, en las campañas que son evidentemente de, pues se abre el plazo escolar, si hay medible de, mira, hemos hecho esta campaña y se han cubierto las plazas antes que el año pasado, pues probablemente debido a esto. Bueno, ese tipo de cosas sí que son medibles. O tanta gente ha visto esta campaña porque estaba mejor dirigida al público de lo que estaba en otras ocasiones. Pero lo otro, lo que te digo, es un tema delicado la comunicación en la administración pública. Vale. Rollo, he metido, parecía así. No, pero es que me parece un tema, claro, no es como... Yo estoy a favor absolutamente porque permite romper con hábitos feos. Por ejemplo, yo cuando llegué al Ayuntamiento de Madrid se hacía una cantidad de folletos que no tenían ni pies ni cabeza. O sea, se imprimían folletos que eran la ciudad era incapaz de consumir directamente, ya por puro volumen. Y era, ¿por qué se hace esto? Había muchas inercias. Yo creo que la medición rompe con esas inercias inútiles y a medio plazo, no te digo ni a largo, acaba ahorrando muchísimo dinero. Pero bueno, es abrir un melón que es más político que profesional. Vale. Bien, por cuestiones de tiempo voy a hacer una última pregunta que acaba de llegar al chat. Pues también para ya ir cerrando esta mesa. Y dice, ¿hasta qué punto creéis que las marcas tienen conciencia de la forma en que comprar y comunicar se están convirtiendo en un acto político, del poder del boicot y del boicot que ya ejercemos los consumidores? Pues si queréis, Nacho, tú vas a contestar con mucha más brillantez. Pues no. Creo que las marcas empiezan a tener conciencia. Es cierto que las grandes marcas globales que se gestionan desde otros territorios y con unas estrategias y unos códigos de comunicación muy marcados
y como muy jerárquicos, no se enteran de la misa a la mitad porque son incapaces de adaptarse de una manera ágil y de entender eso que está pasando en determinados mercados. Pero yo creo que las marcas más pequeñas, más, no digo locales por pertenecer a un pueblo, me refiero a más instauradas en el mercado o en el país correspondiente, cada vez más. Porque hay algo que es que todas las marcas tienen esa exposición en los medios sociales y están monitorizando el nivel de sentimiento que están generando, ¿no? Y saben el efecto que tienen, al igual que saben el efecto positivo que tiene que determinado buen comentario de un blogger, un influencer o quien corresponda les puede estar arrastrando ventas y lo pueden estar midiendo, al igual o negativo. Yo creo que sí, y que por eso también tienen tanto miedo, ¿no?, a hacer determinadas cosas. Con lo cual, lo de ser provocativo como marca cada vez está más complicado, ¿no? Pero sí. Yo creo que el mercado tiene una capacidad de absorber los golpes de una manera brutal y al final todo esto muchas veces son tormentas de verano. Recordamos el caso de Volkswagen, que había estado durante años mintiendo sobre las emisiones y tal. Bueno, esto en teoría se podría haber cargado, no, a los 3 meses la gente sigue comprando Volkswagen sin ningún tipo de problema. De hecho, ahora mismo, ¿quién se acuerda? Yo ya no compro Volkswagen porque no, o BP o este tipo de cosas, o lo que ha pasado ahora con Repsol en Perú, etcétera. Yo creo que la gente es olvidadiza y el mercado, el capitalismo tiene una capacidad brillante de absorber lo crítico, ¿no? Hay un libro muy, muy bueno que habla de lo contra, no sé cómo se llama, lo contracultural. Bueno, hablaba de cómo el mercado, y que Mad Men hablaba mucho de eso, ¿no? De la campaña de Coca-Cola, cómo Coca-Cola absorbió el hipismo con, ¿no?, que de repente era anticonsumista y de repente conviertes el anuncio más popular de Coca-Cola en toda su historia era precisamente era como una especie de canto de hermandad que tenía poco que ver con lo que es una bebida carbonatada, ¿no? Pero Nacho, porque todos en el fondo hay productos y marcas que también están aportando un valor funcional concreto, ¿sabes? Y también hay gente que se mueve por eso. A mí me da igual, es el más barato, es el que me pilla más cerca o lo que sea y ya está, ¿no? Eso también, o sea, que el boicot y bueno, al final lo que te pilla más cerca de casa, porque no me gusta este supermercado, pero la otra opción es ir cargando con la bolsa durante 3 kilómetros. Depende en qué categoría o en qué sector, sí. Esto influye más o menos, pero yo creo que sí, que en muchos casos, y se ve mucho más a nivel más de un país concreto y de determinados sectores, en otros no. Recuerdo Nike y New Balance que tuvieron este tipo de boicot político, cada una por su lado, cuando la época de Trump, los deportistas de Nike, ciertos deportistas se arrodillaban cuando sonaba el himno. Nike hizo un vídeo sobre ese tema y con este deportista que fue el que más se señaló con este tema. Y bueno, sufrieron un boicot por parte de la derecha estadounidense brutal. Y New Balance, resulta que salió que los fundadores o los dueños de New Balance habían hecho grandes aportes de dinero a la campaña de Trump y sufrieron un boicot por parte de los votantes de izquierdas. Yo creo que ahora eso, ya la gente quemaba zapatillas de Nike en sus barbacoas, pasaba de todo. Y luego de repente ya es como la actualidad va al ritmo que va, de repente en un año dices, ¿esto cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido de ello? Etcétera. Tengo ya la perra que no sé que ella quiere salir. Sí. Voy a silenciar mientras no hable. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias Nacho, Cristina y bueno, Jorge que tuvo que retirarse, pues por participar en esta mesa redonda. Creo que nos llevamos grandes reflexiones hacia nuestros diferentes ámbitos, porque también había gente conectada del sector profesional. Entonces creo que el impacto de las reflexiones que ustedes realizaron, finalmente nos las llevamos para irlas trabajando y aplicando en nuestro día a día. Marta, no sé si quieras agregar alguna cuestión. Simplemente agradecer a todos pues, por su asistencia e invitarles a
a seguirnos, porque a lo largo de este año tenemos preparado, pues bueno, un ciclo de webinars que consideramos que son relevantes, ¿no? En los que, bueno, vamos a seguir pues con este planteamiento de, bueno, invitar a profesionales a que nos hablen desde su conocimiento muy directo, muy apegado al día a día y a la praxis, y que a nosotros nos interesan como académicos curiosos que somos para estar ahí en el día a día, ¿no? No queremos ni mucho menos quedarnos encerrados entre nuestras cuatro paredes de la academia, ni mucho menos. Entonces, bueno, yo creo que del diálogo y de este compartir conocimientos así en este ambiente distendido, yo creo que es enriquecedor para todos. Entonces, pues nada, ya os iremos informando de las distintas iniciativas que vamos a desarrollar a lo largo del año. Y por supuesto vosotros también, nuestros ponentes de hoy, estáis invitadísimos a seguir asistiendo. Ya sé que luego las agendas y el día a día, pues en fin, son bastante fieros, pero este es un foro que está abierto a todo aquel que comparta nuestras inquietudes, ¿no? Que básicamente es la de pues, seguir aprendiendo constantemente. Así que nada, un fuerte abrazo virtual y cuidaros todos mucho y nada, nos seguimos viendo aquí. Muchas gracias. Muchas Para gracias por la invitación. No, Cristina, al contrario, ustedes. Y pueden seguir estos eventos de los que habla Marta para estar al tanto a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, próximamente en LinkedIn y también a través de redipub.org, que es nuestro sitio web.